Imagínese caminar hacia un bosque donde nadie necesita alzar la voz. Los árboles no hablan de espacio. Las raíces no compiten por la importancia. Aún así, todo crece. Hay palabras que funcionan de la misma manera. No presionan, no exigen, no se imponen. Recién llegan. Y cuando llegamos, algo dentro de nosotros se relaja. Quizás ya hayas sentido esto. En una conversación sencilla, cuando alguien elige palabras que no atacan tu identidad, ni intentan demostrar superioridad. De repente, el cuerpo descruza los brazos, la respiración se ralentiza, la mente deja de defenderse. Es como si se hubiera abierto un portal invisible, no para sumisión, pero para la colaboración. Vivimos en un mundo entrenado para la confrontación. Palabras como armas, frases como paredes, opiniones agudas, dispuestas a herir antes de ser lastimadas. Y sin embargo, todo lo que se necesita es un cambio sutil de tono, una intención limpia detrás del discurso, para que todo el entorno se transforme. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano, como la naturaleza, responde mejor a lo que no ofrece amenaza. El río no ordena al banco que lo acepte. El viento no pide permiso a las hojas. Simplemente pasan de largo y todo encaja. Hay palabras que llevan este mismo espíritu. No piden un acuerdo inmediato. No requieren membresía. Simplemente invitan. Y cuando somos invitados, no coaccionados, algo profundo despierta. Un viejo recuerdo. Un conocimiento silencioso que reconoce. Aquí no hay peligro. En definitiva, no. Se trata de convencer. Se trata de crear espacio. Espacio para que el otro exista. Espacio para que respire la diferencia. Espacio para que dos conciencias caminen una al lado de la otra, sin que una intente dominar la otra. Otro. Quizás por eso ciertas palabras activan casi instantáneamente el llamado modo de colaboración. No hablan en contra. Ellos hablan con. Y cuando eso sucede, lo invisible comienza a actuar. Si sientes que hay algo más profundo detrás de las palabras que usamos, algo silencioso, natural y antiguo, entonces quédate aquí. Este camino no se trata de ganar debates. Se trata de recordar cómo caminar en armonía. Y todo comienza con cómo elegimos hablar. Antes de ser comprendidas, las palabras se sienten. Llegan primero al cuerpo y luego a la mente. Un tono estricto cierra los hombros. Una intención agresiva acelera el corazón. El habla suave, incluso cuando se dice algo difícil, crea espacio para escuchar. Esto sucede porque las palabras no solo tienen significado, llevan atmósfera, como el aire antes de la lluvia, como el silencio antes del amanecer. Cuando alguien habla desde la necesidad de ganar, el otro lo siente incluso antes de poder hacerlo. Entender. El espíritu percibe la tensión que se esconde detrás de la lógica, y instintivamente pone defensas. Pero cuando la palabra viene de otro lugar, un lugar sin prisas, sin afán de control, ella juega diferente. En la naturaleza nada convence por la fuerza. La flor no discute con la abeja. Moss no discute con la piedra. Todo coopera porque no hay ninguna amenaza. Las palabras alineadas con este principio no intentan moldear a otras. Se ofrecen como agua ofrecida a la sed. Quien quiera, bebe. El que no quiere, sigue su camino. Por eso ciertas palabras desencadenan una colaboración inmediata, no porque sean mágicos, sino porque no llevan veneno oculto. La mente humana es extremadamente sensible a la intención, mucho más que la estructura de la frase. Podemos decir algo amable con la intención de dominar, y esto se notará. Podemos decir algo simple con pura intención, y esto será aceptado. Hay una sabiduría antigua en esto. Cuando el habla nace limpia, no necesita volumen. Cuando la intención es clara, no es necesario convencer. Observe cómo reaccionamos cuando alguien dice, tal vez me equivoque, o quiero entender tu punto de vista. Algo dentro de nosotros baja la guardia, no porque estemos de acuerdo, sino porque no fuimos atacados. Estas palabras no requieren rendición, crean un terreno común. En la vida moderna estamos constantemente bajo ataques simbólicos, opiniones lanzadas como proyectiles,
verdades dichas como sentencias finales. No es de extrañar que la mente viva en estado de alerta. Por eso, cuando aparecen palabras que no compiten, el cuerpo las reconoce, como un animal que se da cuenta de que el peligro ha pasado. Todo el sistema cambia de modo. La colaboración no es un acuerdo intelectual, es un estado interno. Surge cuando la mente siente que puede permanecer abierta sin ser herida, y esto no se crea con argumentos brillantes, sino por presencia. Las palabras verdaderamente colaborativas nacen del silencio interior, de alguien que no necesita demostrar nada, de alguien que habla no para conquistar, sino caminar juntos. Cuando el habla lleva este espíritu, no se fragmenta, se conecta, y tal vez por eso, en medio de tanto ruido, palabras sencillas, honestas y tranquilas, todavía son capaces de transformar entornos enteros. No fuerzan el cambio, permiten que se produzcan cambios, como el agua que no empuja la roca, simplemente permanece. En la naturaleza nada prospera aislado. Incluso el árbol más alto depende del suelo que no aparece, depende del agua que viene de lejos, depende del viento que lo pruebe, sin intención de romperlo. La armonía no es la ausencia de diferencia, es convivencia sin amenazas. Cuando observamos un río, notamos algo curioso. Nunca lucha contra los obstáculos. Cuando encuentra una roca, no intenta superarla, lo evita. Bienvenida a la desviación. Él sigue. Este movimiento enseña más sobre colaboración que cualquier discurso. El río no cede por debilidad, fluye por la sabiduría. La confrontación surge cuando la mente cree que necesita defenderse para poder existir, cuando se confunde identidad con opinión, cuando no estar de acuerdo se siente como un ataque personal, pero en un estado de armonía, el desacuerdo no hace daño, simplemente informa, como el viento que cambia de dirección y avisa al árbol. Es hora de flexionarse. Las palabras que activan la colaboración conllevan este mismo gesto interno. No llegan duros. Llegan las curvas. Adaptable. Piense en dos árboles que crecen muy juntos. No luchan por la luz. Ajusta tus copas. Encuentren juntos un posible diseño. En la comunicación humana ocurre lo mismo cuando no hay deseo de imponerse. La mente del otro siente que puede moverse sin ser aplastada. Y luego, se mueve. La confrontación genera rigidez. La armonía genera respuesta. Cuando alguien se siente atacado, la mente se aprieta como un puño. No importa qué lógica se presente, no entra nada. Pero cuando alguien se siente respetado, incluso ante las diferencias, la mente permanece abierta, curioso, vivo. Esta apertura es el verdadero terreno de la colaboración. En la vida moderna nos han enseñado a defender posiciones, como si cada conversación fuera un territorio a proteger. Pero la naturaleza no defiende posiciones, se reorganiza constantemente. El bambú no resiste mucho el viento, él se rinde, y así sigue siendo. Hay una silenciosa inteligencia en este gesto, la inteligencia de saber cuándo no confrontar. Las palabras armoniosas no se anulan entre sí, reconocen tu presencia ante cualquier idea. Dicen sin decir, puedes estar aquí. Y cuando alguien siente que puede estar aquí, sin tener que armarte, el diálogo deja de ser una disputa y se convierte en un camino compartido. La colaboración no nace de acuerdos forzados, proviene de entornos seguros, entornos donde el habla no amenaza, donde el silencio no se utilice como castigo, donde escuchar es real. En armonía, nadie necesita ganar, porque nadie está perdiendo. Quizás por eso ciertas palabras calman los conflictos incluso antes de que comiencen. No encienden el fuego, traen agua, y no borrarlo con violencia, sino para refrescarse. Cuando la comunicación adquiere este espíritu, algo antiguo despierta en la memoria humana, el recordatorio de que no fuimos hechos para pelear todo el tiempo. Fuimos hechos para coexistir, como el río, el árbol, el viento. Básicamente, casi todos los conflictos surgen del mismo lugar, el miedo a no pertenecer. La mente humana lleva consigo una pregunta silenciosa desde una edad muy temprana. ¿Hay lugar para mí aquí? Cuando esta pregunta no tiene respuesta, el cuerpo se pone en alerta. Y cuando el cuerpo entra en alerta, la colaboración desaparece.
Vivimos en tiempos en los que la gente defiende ideas como la gente que defiende la vivienda. Cada opinión se convierte en una casa frágil en medio de la tormenta. Cualquier desacuerdo suena como una amenaza de expulsión. Por eso tantas conversaciones se convierten en batallas. No porque las ideas sean incompatibles, sino porque la pertenencia parece estar en riesgo. Cuando alguien siente que será rechazado si cambia de opinión, la mente se aferra aún más fuerte, no por profunda convicción, sino para la supervivencia emocional. Las palabras que activan el modo colaboración lo entienden, incluso sin explicarlo. No comienzan con el contenido, comience con el vínculo. Antes de decir lo que piensan, dicen, en silencio, no serás excluido por estar aquí. Este reconocimiento lo cambia todo. Observe cómo reaccionamos cuando alguien escucha sin interrumpir, cuando no preparas la respuesta mientras la otra persona sigue hablando, cuando permites pausas, vacilaciones, silencios. Algo dentro de nosotros se asienta, la necesidad de acreditar disminuye, la defensa se relaja. Pertenecer es no estar de acuerdo. Se trata de ser aceptado incluso en tus diferencias. La ansiedad moderna surge, en gran parte, del sentimiento constante de insuficiencia. Siempre estamos adaptándonos, explicándonos, protegiéndonos. Es agotador. Por eso las palabras de bienvenida tienen tanto poder. Ofrecen descanso. Dicen, no necesitas pelear ahora. Y cuando la mente descansa, coopera de forma natural. No es casualidad que los entornos colaborativos sean aquellos donde los errores no se castigan inmediatamente, donde la duda no es ridiculizada, donde escuchar vale tanto como hablar. Estos entornos funcionan como claros en el bosque, espacios donde el sol entra sin violencia. Si esta idea te resuena, si algo aquí toca un recuerdo antiguo de cómo podrían ser las relaciones, es una señal de que algo en nuestro interior ya reconoce este camino. La verdadera colaboración no es técnica, es relacional. Nace cuando el discurso no amenaza la identidad del otro, cuando la presencia precede a la opinión hacia. Las palabras alineadas con este espíritu no presionan, ellos siguen, y al acompañar despiertan en el otro el deseo de caminar juntos. Quizás por eso, cuando alguien se siente visto, no solo escuchado, se vuelve más flexible, más curioso, más abierto. No porque estuviera convencido, sino porque no resultó herido. En el fondo, la mente humana no busca ganar, busca pertenecer. Y cuando encuentres esa pertenencia, la colaboración ya no es un esfuerzo y se convierte en un gesto natural, como sentarse alrededor del mismo fuego para no disputar calor, sino compartirlo. Antes de la palabra está la intención, y la intención, incluso invisible, siempre llega primero. Es como el agua antes de tocar el cuerpo. Incluso sin verlo, la piel ya siente su temperatura. De la misma manera, la mente percibe si el discurso es limpio o cargado. Purificar la intención no es hacerla perfecta, es vaciarlo de disputa. Cuando hablamos con el deseo oculto de convencer, ganar o demostrar, la palabra puede sonar suave pero el fondo sigue nublado. Y el otro lo siente. En la naturaleza, el agua clara no necesita anunciar su pureza. Ella simplemente reflexiona. Quien se acerca, ve. La intención pura funciona así. Ella no intenta llevar al otro a ninguna parte. Crea un espejo pacífico donde otros pueden verse a sí mismos sin distorsiones. Gran parte de la comunicación humana nace contaminada por la urgencia. Urgencia de ser comprendido. Urgencia por tener razón. Urgencia de no desperdiciar espacio. Esta prisa crea ruido. Y donde hay ruido no hay colaboración. Purificar tu intención significa frenar antes de hablar. Está preguntando en silencio. ¿Estoy tratando de abrir un camino u ocupar territorio? Cuando de este silencio nace la palabra, no lleva tensión acumulada. Ella no empuja, fluye. En la tradición de la naturaleza, la purificación no es una eliminación violenta, es una pasada. Deja correr el agua hasta que se disuelva el exceso. Esto también sucede cuando dejamos pasar el deseo de control, lo que queda es la presencia.
Las palabras pronunciadas desde la presencia no tienen una segunda capa, no esconden trampas, no requieren una respuesta inmediata, permiten hacer una pausa, y la pausa es una de las mayores invitaciones a la colaboración, porque en ello el otro se siente no guiado, se está respetando. Imagínese un espejo cubierto de polvo. Cualquier imagen reflejada allí está distorsionada. La intención impura funciona como este polvo. Cambia todo lo que pasa. Pero cuando el espejo está limpio, la imagen aparece tal cual es. Fácil. La purificación de la intención no es un ejercicio moral, es un gesto práctico. Comienza cuando renunciamos a la necesidad de resultados, cuando hablamos sin exigir que la otra persona cambie, cuando escuchamos sin preparar una respuesta, cuando permanecemos abiertos a lo que no esperábamos escuchar. En este estado, la colaboración ocurre por sí sola, porque no hay nada contra lo que luchar. La mente del otro siente que no necesita defenderse, y cuando no te defiendes ella se mueve, como agua en terreno libre. Quizás por eso las palabras verdaderamente colaborativas suenan simples, casi común. No brillan, no impresionan, pero limpian el espacio, y en un espacio limpio, cualquier encuentro se vuelve posible. La purificación de la intención no solo transforma el habla, transforma todo el entorno, como un ritual silencioso, sin gestos visibles, pero con efectos profundos. Cuando la intención se vuelve clara, la palabra deja de ser una herramienta y vuelve a ser puente. Y los puentes no sirven para dominar a los bancos, se utilizan para cruzar juntos. Quizás, en el fondo, nunca se trató de las palabras en sí, sino sobre el espacio que crean. Cuando el habla nace limpia, cuando no lleva el peso de la disputa, actúa como un claro, y los claros invitan al encuentro. En este camino hemos visto que la colaboración no es técnica, no es persuasión, no es una fórmula. Surge cuando la presencia se antepone a la opinión, cuando el centro esté firme, cuando la intención no busca vencer, sino comprender. En este estado, la comunicación deja de ser ruido, se convierte en paisaje, como caminar al amanecer, cuando el mundo aún no se ha dejado dominar por las urgencias del momento. Allí todo parece posible, porque no se exige nada. Quizás esto es lo que tanta gente siente, sin saber cómo explicarlo, cuando entran en contacto con palabras que no atacan. No es un acuerdo inmediato, es un alivio. Alivio por no tener que defenderse, porque no necesitas demostrar tu valía, simplemente existiendo en el diálogo. Y este alivio abre puertas interiores. La verdadera colaboración ocurre en este espacio invisible, donde dos conciencias se reconocen como parte de un mismo flujo, sin jerarquía rígida. No hay necesidad de controlar. Es como agua encontrándose con agua. No hay ningún shock. Hay continuidad. Cuando elegimos hablar desde ese lugar, algo más grande que nosotros pasa a través del habla, no como autoridad, sino como armonía. Esto no significa que el mundo se vuelva simple. Las diferencias seguirán existiendo. Las tensiones seguirán surgiendo, pero la forma de atravesarlos cambia. En lugar de muros, aparecen puentes. En lugar de gritar, hace una pausa. En lugar de confrontar, escuchar. Quizás el verdadero poder de las palabras colaborativas, ser precisamente esto. No intentan moldear a los demás. Crean espacio para que surja algo nuevo, entre dos. Y este entre es sagrado. Si has llegado hasta aquí, tal vez sientas que esto no es solo contenido, sino una invitación a observar de dónde vienen tus palabras, sentir la atmósfera que creas cuando hablas, experimentar, en la vida cotidiana, qué sucede cuando la intención se vuelve clara y el centro se mantiene firme. Si este camino tiene sentido para ti, si quieres seguir explorando esta armonía silenciosa entre lo humano y lo invisible, regístrate y continúa caminando con nosotros por el camino del alma, no como seguidor, sino como alguien que observa, siente y elige con presencia, porque tal vez lo que llamamos comunicación es solo un reflejo de algo más profundo, y si lo que llamamos comprensión es justo el momento en que dos aguas se reconocen, que ya eran parte del mismo río, antes incluso de conocerse,
¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de lo invisible recordándonos que hablemos y vivir del centro?